El precio de decir la verdad es el título de nuestra tercera reflexión en la serie sobre el rey Acab de Israel. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 17, dice: Ante esto, Micaías concedió: Vi a todo Israel esparcido por las colinas, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: Esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. Hay un refrán muy popular que dice: la verdad no peca, pero incomoda. Esta frase nos dice que la gente no estará muy a gusto cuando le digan la verdad sobre algo. Incluso puede llegar a la violencia. Hay mucho de cierto en ello. Pero el consejo de la Biblia es más profundo que eso, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32, en la versión Reina Valera 60. Esto quiere decir que la verdad es el único cimiento firme para la realización de proyectos, pues se conocen las implicaciones y consecuencias de las decisiones que se toman. La verdad nos hace libres. ¿De qué? Del error, de la culpa, de la destrucción y de la misma muerte. Si el rey Acab de Israel hubiera escuchado la verdad de la palabra de Dios enviada por medio de Micaías, otro hubiera sido su destino. Continuamos con nuestro estudio sobre las acciones del rey Acab cuando consultó con el profeta de Dios Micaías si debía ir a la guerra contra Ramot de Galaad. Esto está descrito en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que un profeta es una persona, hombre o mujer, que Dios levanta en determinado momento histórico para dar a conocer su voluntad a un rey o a una nación. Generalmente, son palabras de advertencia sobre juicios divinos, acompañados de exhortaciones al arrepentimiento. El profeta obedece únicamente a Dios, pues tiene plena conciencia de que quien lo llamó es el Creador, el dador de la vida y sustentador de todo cuanto existe, el soberano que, por su gracia, escogió a su pueblo e hizo un pacto con él. Si su pueblo cumple obedeciendo sus mandatos, él daría abundante bendición. Pero si se aparta de ellos, el Señor lo juzgará y castigará con destrucción. Acab era un rey que, como dijimos, dice la Escritura, hizo lo que ofende al Señor, pues no solo se apartó de los mandamientos del Señor, sino que abiertamente consintió en la muerte de los profetas de Dios y promovió la adoración de dioses, y hasta llegó a profanar el templo del Señor, introduciendo altares a deidades paganas. Así que, cuando Micaías es enviado a la presencia del rey, el profeta sabe que irá para estar frente a un monarca que ha quebrantado los mandamientos del Señor y requiere con urgencia escuchar lo que Dios había determinado en cuanto a él. El mensajero fue por Micaías, más preocupado por agradar al monarca, le dice al varón de Dios que todos los profetas del rey le habían vaticinado victoria, que él se uniera a la comparsa y dijera lo mismo.
Micaías le contesta: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Versículo 14. Como dijimos, el profeta no podía inventar de su propio arbitrio, sino decir únicamente lo que Dios le había comunicado. Cuando llega ante el monarca, interrogado por éste, le contesta: sube, serás prosperado, y Jehová le entregará en la mano del rey, dice el versículo 15, la segunda parte. La forma en la que dio su respuesta, quizá en tono sarcástico y de burla, hizo que Acab lo exhortara a decirle solo la verdad. Ante esto, Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. Versículo 17. Esta es la verdad, la misma palabra de Dios al rey y a todo su pueblo. Por su gracia, Dios le está concediendo al monarca saber lo que sucederá si se empecina en continuar con su idea de ir a pelear. Él morirá y su pueblo andará desbalagado de un lado a otro. Micaías, fiel a su vocación y llamado, afrontó el rechazo y la crítica de los 400 profetas salameros y la violencia frontal de Sedequías, y le dice exactamente al rey lo que Dios le mostró. Y lo hizo a costa de su propia vida, pues sabe que Acab es un sanguinario que ha consentido el exterminio de los profetas del Señor, y él puede correr la misma suerte. Pero para él, eso es secundario. Lo más importante es transmitir el mensaje del Altísimo. Reafirmando su mensaje, Micaías le explicó al monarca que Dios había permitido que un espíritu de mentira entrara en todos sus profetas y le predijeran que iba a obtener la victoria, para que él creyera eso, fuera a la batalla y pereciera, pues el Señor había decretado el mal sobre él. Esto causó varias reacciones, definitivamente. Por parte de Sedequías, hijo de Kenana, el de los cuernos de acero, ¿se acuerda? Se acercó al profeta y lo golpeó en la mejilla, espetándole: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías le respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Versículos 24 y 25. El rey, por su parte, en un desplante de prepotencia y soberbia, ordenó poner a Micaías en la cárcel y mantenerlo a pan de angustia y agua hasta que él regresara en paz. De inmediato, Micaías le dijo: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Versículos 27 y 28. Este es un verdadero profeta de Dios. No le importa la popularidad, ni la aceptación de los grandes o de la gente, ni el prestigio, ni la fama, ni el dinero, solo hacer la voluntad de Dios. Por ello, está dispuesto a arriesgarlo todo, hasta su propia vida. La enseñanza es muy clara. Como Micaías, los creyentes en Jesucristo debemos tener muy claro
que somos siervos de Dios. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a los intereses del reino de Dios. Por lo tanto, estamos llamados a decir al hombre y a la mujer de hoy únicamente la verdad de la palabra de Dios, con amor, pero también con valentía y claridad, estando dispuestos a pagar el precio por ello, pues debemos estar conscientes que ésta no será agradable a los oídos de ellos. ¿Cuál es esta verdad? Que el ser humano, debido a su pecado, se ha convertido en enemigo de Dios, y si no se arrepiente de sus malos caminos y se aparta de ellos, le espera la muerte y condenación eternas. Pero Dios, que es grande en misericordia y rico en bondad, le ha provisto un camino de salvación en su Hijo Jesucristo, y todo aquel que rinde su vida a Él, creyendo en su sacrificio en la cruz, será perdonado, reconciliado y tendrá vida eterna. Amigo que me escuchas, ¿eres un cristiano que proclama la verdad de la palabra de Dios? ¿O por temor a ser rechazado, buscar aceptación o evitarte problemas, les dices a los demás lo que quieren oír? Analiza tu vida y tu testimonio. Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.